Muy bien, bienvenidos hermanos. Estamos empezando una nueva serie después de algunos meses de pausa. Vamos a hoy considerar el texto del Evangelio para el séptimo domingo después de Pentecostés, de acuerdo con el leccionario trienal en el ciclo A de Mateo en el que estamos en este año. Para el próximo domingo, entonces, séptimo domingo después de Pascua, el texto asignado por el leccionario trienal es Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. Es la parábola del trigo y la cizaña con la explicación que el Señor Jesús da a la parábola. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, gobierna nuestro corazón y mente mediante tu Espíritu Santo, de modo que siempre conscientes de tu juicio final, vivamos aquí en santidad y habitemos contigo en la alegría perfecta de la vida venidera. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos ya entrados en el ciclo, en el periodo de Pentecostés o posterior a Pentecostés, de acuerdo con el leccionario trienal. El año pasado habíamos hecho algunas consideraciones sobre la dinámica de todo este largo y gran periodo de Pentecostés o después de Pentecostés o en el leccionario anual de Trinidad, así llamado de Trinidad. Así que para detalles con respecto a cuál es la estructura y la lógica con la que se desenvuelve todo este largo periodo después de Pentecostés hasta el final del año eclesiástico, eh, se puede consultar los videos de hace un año atrás. Aquí solo en la pantalla tenemos una especie de resumen o síntesis de lo que habíamos considerado allí como para ubicarnos donde estamos parados. Y lo que los liturgistas indican es que básicamente todo este largo periodo que parece casi homogéneo y sin mucha estructura por no ser el periodo cristológico propiamente dicho o de las fiestas cristológicas, igualmente este periodo tiene por lo menos 4 énfasis. El primero es el impacto posterior a Pentecostés, que se extiende hasta fines de mayo básicamente. Luego el periodo que gira en torno a la figura de Juan el Bautista, la celebración que tenemos pronto, y que se extiende hasta fines de agosto. Un tercer énfasis gira en torno especialmente a la celebración de San Miguel Arcángel, hasta fines de septiembre, cuando sucede esta celebración, y el último énfasis o el último bloque de todo este periodo de Pentecostés, o después de Pentecostés, es el que está enfocado en la segunda venida. Así que allí tenemos abajo también los énfasis temáticos que dominan las lecturas de cada una de estas etapas, la iglesia naciendo y subsistiendo por el Espíritu, el arrepentimiento, la fe y la nueva obediencia en el tiempo en el que estamos ahora, la lucha del cristiano y de la iglesia contra Satanás en el tercer periodo o bloque de este tiempo, y la expectativa y esperanza escatológica en la preparación hacia el fin del año eclesiástico. Así que estamos ubicados, como decíamos, en el segundo periodo, y realmente si las lecturas o esta lectura se corresponde claramente con la temática y el énfasis de ese segundo momento del periodo después de Pentecostés. Vamos a ir a nuestro texto, a la traducción del texto. Volvemos a una lectura del griego como lo habíamos hecho a comienzo del año pasado. En los últimos videos con varios textos juntos habíamos pasado muy por encima al texto. Ahora sí vamos a partir de este video, sí volver al detalle un poco más del texto griego. Mateo 13, 24 hasta el 30 es la parábola en sí. Allen parabolen parece quien autois legon, homoiose que basileia ton uranon anthropos peiranti calon sperma ento agro autu.
Otra parábola les puso, parece que es paratícemi, el verbo paratícemi es colocar o presentar, poner delante de. Otra parábola les puso a ellos diciendo, ellos es la multitud a la que él habló la parábola del sembrador previamente, ¿no? Otra parábola les puso a ellos diciendo, homoiose, este es aoristo pasivo de homoio, parecerse o ser semejante a, pero aquí tenemos el uso del aoristo. Jeff Gibbs, el comentarista de nuestros comentarios de CPH en inglés, él indica que cuando Jesús inicia una parábola con el verbo homoio en pasado, o ya está indicando que se trata de a qué llegó a ser parecido el reino de Dios. Y por lo tanto el referente no va a ser tanto el reino de Dios venidero en el día final, sino el reino de Dios que viene en él, en Cristo mismo. Así que el uso del aoristo ya nos da un anticipo, una indicación de que el tema del cual va a hablar a Jesús con esta parábola es el tema de la realidad presente de la iglesia. Como Yose, Basileia Tonuranon, el reino de Dios ha llegado a ser parecido, el reino de los cielos ha llegado a ser parecido antropo, a un hombre. Noten el dativo con la iota subscripta aquí debajo de la omega, es el dativo de referencia. El reino de Dios ha llegado a ser parecido a, o de comparación, uno podría ponerlo aquí, a un hombre, speiranti, un hombre que aquí tenemos participio aoristo del verbo speiro, sembrar una semilla, a un hombre que sembró calón sperma en to agroautu, una semilla, sperma buena, en su agro, en su campo. Versículo 25, en de to cateudein tus anthropus, elcen autujo extros kai epespeiran sitzania, ana meson tu situ kai apelcen. La primera frase preposicional en de to cateudein tus anthropus es una estructura que indica la circunstancia en la que sucede el verbo principal, que es el elcen, el vino, apareció de erhomai, aoristo de erhomai. La frase preposicional, aquí tenemos en más el infinitivo precedido del artículo definido en dativo que marca, que obviamente es el que se corresponde con la preposición en, siempre funciona con dativo, y el uso normal es el que tiene aquí, que marca un tiempo. ¿Cuándo? En, mientras, cateudein, cateudo es dormir, y el sujeto del verbo que tenemos aquí en infinitivo, cateudein, infinitivo presente, el sujeto, como todo sujeto de infinitivo, está en acusativo, no está en nominativo como normalmente es, por ejemplo, aquí el ho extros en la segunda línea lo vamos a tener en nominativo porque es el sujeto del verbo principal. Aquí lo tenemos en nominativo para distinguirlo del sujeto de la acción principal. Nominativo es sujeto de un infinitivo, como tenemos aquí en el cateudein. Así que mientras dormían los hombres, o mientras los hombres dormían, ahora viene así la frase principal o el verbo principal, elgen autujo extros, vino o apareció ho extros autu, su enemigo, kai epespeiren sitzania. Aquí tenemos el mismo verbo speiro que tuvimos arriba. Recuerdan ahí en el participio aoristo, speiranti, el verbo es speiro. Aquí tenemos la misma raíz, speir, con el prefijo epi. Epi es encima de, así que la idea de este epispeiro en aoristo es que sembró encima.
o hizo como como obviamente recordamos que sucede con esta historia, una segunda siembra de semilla, Pespeiren Zizania. Sembró Zizania, una semilla silvestre que por lo que los comentaristas dicen es muy parecida luego, como lo vamos a ver, al trigo. Bueno, ya pongo la foto de aquí del que uno puede hallar en internet. Allí tenemos el trigo a la izquierda, la cizaña a la derecha, o en ya madurados las espigas también son bastante parecidas, aunque no del todo iguales. Es una semilla no productiva, no tiene un grano productivo y lo que los especialistas también comentan, tiene dos características. Por un lado, atrae mucho un hongo que es que hace a ese grano venenoso, y por el otro lado, tiene una raíz muy grande o demasiadas raíces que hacen que se entremezclen con las otras plantas. Así que el enemigo sembró esta semilla, esta mala semilla, Ana meson tusitu kayapelcen. Ana meson, ana es encima, nuevamente está enfatizando el mismo concepto, pero ana meson, mesos es el medio, en medio tusitu del trigo, kayapelcen, y partió y se fue. Jote de blastesen, blastano es el verbo que tenemos aquí. Blastano significa crecer o irrumpir o aparecer. Jote de blastesen jojortos, cuando el pasto, jortos es pasto o la hoja verde. Así que cuando brotó en la hoja, caicarpone poiesen, y produjo fruto o produjo el grano, tote, noten aquí la correlación que tenemos entre el jote y tote. Jote interrogativo o indefinido y tote es demostrativo, entonces efane, faino es el verbo que tenemos aquí, es manifestarse o aparecer, entonces se manifestó también ta cizaña, también se manifestaron las cizañas, las plantas de cizaña. Versículo 27, todavía de la parábola, proselzontes de hoidulo y tuoicudespotu eipon auto, viniendo, aquí tenemos un participio auristo de proserjomai, viniendo entonces, o al venir entonces, hoidulo y oicodespotu, de los siervos del pater familias o del dueño de la casa o de la finca, eipon auto, le dijeron a él, Kyrie, Ujicalon sperma espeiras entozoagro, pregunta retórica que empieza con uc, y como recordamos siempre las preguntas cuando negativas que empiezan con uc presuponen una respuesta positiva. Así que, Señor, ¿no habías sembrado espeiras, calón sperma, una buena semilla en tu zoagro, en tu campo? Adjetivo posesivo aquí, el zo, marca un claro énfasis en lo que están, en el hecho que se trata de su campo. Es el campo del oicodespotus, oicodespotas aquí, y debería haber tenido control de lo que estaba pasando y pasó esto tan extraño. Él plantó o sembró una buena semilla, pero sucede esto. Pozen un eje zizania. ¿De dónde? Pozen, el ten siempre marca origen o fuente. ¿De dónde entonces eje? ¿Y de dónde entonces tiene zizania el campo? Jode F autois, pero él
les dijo, él les dijo, esto es femi en auristo, femi se traduce normalmente como decir, así como lego también, aunque tiene otro sentido diferente. Femi viene de fao, manifestar, así que femi es exponer o explicar, que es de hecho lo que va a hacer ahora. JF, autor es el cual, pero él les dijo a ellos, o él les explicó a ellos, extros anthropos tuto poiesen, un hombre enemigo hizo esto. Hoi de duloi legusin auto, pero los siervos le dicen, noten el uso del tiempo presente aquí del lego, le dicen a él, teleis una pelzontes silexomen auta, ¿quieres, pues, quieres entonces que saliendo adentro del campo, silexomen, silego, el verbo silego es recoger, la recojamos a la semilla mala. Jotefesin, nuevamente tenemos el mismo verbo femi aquí utilizado para en boca del amo, también, pero tiempo presente en este caso, llamativamente como la pregunta última que hacen los discípulos, o los siervos, el cual dice, no, me potesilegon testa sichania ecrizosete jama autois tonciton. Mépote es no sea cosa que, todo eso, no sea que por ventura o por casualidad pase lo siguiente, que es el ekrizomai, perdón, arrancar de raíz o sacar la raíz, arrancar de raíz, no sea que cuando ustedes junten silego, tenemos aquí el verbo en participio, cuando ustedes junten tatsitsania, la cisania, arranquen de raíz también o al mismo tiempo jama, al mismo tiempo que ellos, que la cisania, tonciton, el trigo. Así que tenemos la propuesta aquí en el versículo 28b de los siervos, la propuesta de una solución ante el problema de que la cizaña está junto al trigo. Querés que salgamos y la arranquemos o la recojamos. Y la respuesta primera de parte del amo diciendo no, no sea cosa que se corra este riesgo, que al mismo tiempo arranquen también el trigo. Sobre esto, la parábola avanza y se completa con la explicación, o mejor dicho, la indicación más detallada de la decisión del amo. Áfete, imperativo auristo de afiemi, dejar, bueno, normalmente lo tenemos en el Nuevo Testamento también como perdonar, afiemi, perdonar pecados, pero el sentido más básico es dejar, abandonar. Déjenla, sinauxanestai amfotera geostucerismo. Déjenlas, en realidad aquí tenemos a las anfótera, ambas, a las dos semillas, la cizaña y el trigo, que crezcan juntas, sinaugomai, sinaugomai, sí, es el infinitivo aoristo pasivo de este verbo que significa crecer juntos o crecer, desarrollarse juntos, geostuterismo, hasta la cosecha, hasta la cosecha. Kai en kairotuterismo, y en el tiempo de la cosecha, ero, futuro del ego, le diré toisterisais, le diré a los cosechadores, silexate protontachichania, recojan, nuevamente el mismo verbo, esto es imperativo aoristo, recojan primero la cizaña, caidésate auta, y átenla a ella, eisdesmas, en atados, prosto catacausai auta, para quemarla, o sí, para arderla o para quemarla, donde citon, pero aquí el de tiene obviamente la fuerza
natural adversativa, pero al grano de trigo, al trigo, sinagagete, júntenlo, eisten apostekenmu, adentro de mi granero. Muy bien, aquí tenemos la primera parte de nuestro texto, de la parábola en sí, Jesús contando la parábola. El texto del domingo salta las siguientes parábolas, o las primeras parábolas, mejor dicho, las siguientes parábolas que tenemos ahí en el medio de Mateo 13, para ir entonces a la explicación propiamente de la parábola de puertas adentro. No sé si hay preguntas o comentarios sobre el griego o alguna expresión en el griego del texto hasta aquí. Saludamos a todos los que han llegado. Bienvenidos, hermanos. Gracias, pastor. ¿Cómo anda el James también? Bien, si no hay preguntas, bueno, después podemos abrir más el diálogo. Si no hay preguntas, avanzamos con la lectura del griego también, de la segunda parte, versículos 36 hasta el 43, decíamos, ahora de puertas adentro con los discípulos, explicando el sentido de la parábola. Tote afeis, entonces, dejando, esto es participio aoristo singular masculino de afiemi nuevamente, dejando tus ojlus a las multitudes, el ceneistenoi entró dentro de la casa. Caiproselzon autó, y se le acercaron a él, Joimaceta y Autú, los discípulos suyos, para decirle, o diciendo, diasafe son gemin temparabolen ton sitzanion tu agru. Imperativo presente de diasafeo, perdón. Diasafeo, safé es, el adjetivo safé significa claro, y diasafeo es esclarecer, explicar, como lo va a hacer ahora, ¿no es cierto? Así que imperativo de este verbo, diasafeo, explícanos la parábola de las cizañas del campo. Jode apocrifeis eipen, y él respondiendo les dijo, o él para responder les dijo, Jospeiron ton calon sperma estin jojuyos tu antropu. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jode agros estin cosmos. El campo es el mundo. Tode calon sperma juto yeisin jojuyoites basileias. La buena semilla, estos son los hijos del reino. Tadesitzania es eisin joyjuyoi tu ponerú. Las cizañas son los hijos del maligno. Codextros jospeiras auta estinjo diabolos. El enemigo que la siembra a esa cizaña estin es el diablo. Jodecerismos sin teleia aionoseis estin. La cosecha es, aquí en las últimas dos líneas tenemos el verbo eimi hacia el final, lo que normalmente pasa con las estructuras repetitivas, especialmente en poesía hebrea, aquí también cierra la secuencia tan repetitiva que tenemos en versículos 37 a 39 con ese giro de colocar el verbo no en el medio, sino hacia el final. Así que decíamos, la cosecha es el fin de los tiempos. Sinteleia aionos. Aquí tenemos el sustantivo sinteleia que proviene del sustantivo telos. Fin, sinteleia es la consumación de los tiempos. Hoide theristai ángelo yeisin. Los cosecheros son los ángeles. Y prosigue Jesús con la explicación de la parábola ahora, cambiando un poquito el modo de explicación. Versículo 40. Hosperum silegetaita sitzania caipiri catacayietai
jutos estaiente sinteleia tu aionos. Así como, Hosper de comparación, así como se recolecta o se junta la cizaña y se la arde en el fuego, del mismo modo, jutos estai futuro de mí, del mismo modo será en la consumación de los tiempos. Apostelei jojuios tu antropu tus angelus autu, enviará, aquí tenemos futuro de apostelo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, caesilexus sin ectes basileias autu, panta tascándala, caitus poyuntas ten anomían, y recogerán o juntarán de entre su reino. Noten aquí la expresión, la frase preposicional ectes basileias autu, como marcando origen o el lugar del cual se extrae o se recoge, y ahora sí va a decir qué es lo que se va a sacar de entre el reino de Dios, de entre el reino suyo. Pantata escándala, todos los escándalos, caitus poyuntas tenanomían, y los que hacen iniquidad. Anomos tenemos aquí en el sustantivo anomía, no es cosas ilegales o fuera de la ley propiamente, sino contra la ley o transgresiones contra la ley. Versículo 42, kai balusin autus, futuro todavía ahora de balo, y los arrojarán en caminon tupiros, al horno de fuego, ekei estai, allí será joclautmos kai jobrigmos tonodonton, el llanto y el crujir o el rechinar de los dientes. Tote joidika y hoy eclampsusin, entonces los justos, eclampsusin, lo que tenemos aquí es eclampo, de aquí viene en última instancia el sustantivo para lámpara, iluminarán o destellarán su luz, aquí tenemos futuro todavía, Josjo Helios, así como el sol, ente basileia tu patros auton, en el reino de su padre. Jo ejon ota acueto. El que tenga oídos, oiga. Aquí terminó el texto nuestro. Abrimos a consultas sobre el griego. Después vamos a abrir un poquito más sobre el tema en sí, pero si quieren abrir alguna consulta sobre el griego más que nada, o sobre la traducción del texto. Si no, avanzamos, hermanos, para considerar un poco el vocabulario que Jesús mismo está utilizando en la parábola en términos de intertextualidad, ver los códigos con los que Jesús está hablando aquí, contando la parábola y explicándola también. Más que nada va a ser lo que estoy proponiendo aquí es una recolección de textos relevantes o que tienen el mismo tipo de códigos de nuestro propio texto. No es exhaustivo, pero sí es tal vez más o menos algunos de los textos, especialmente los que Nestlé Aland tienen el margen como textos paralelos en términos de las expresiones, del uso de expresión. En el versículo 30 tuvimos entonces esta imagen de la cosecha y del tiempo de la cosecha y de los cosechadores, que es lenguaje de la apocalíptica en realidad ya en el Antiguo Testamento, y que el libro de Apocalipsis recoge en el capítulo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube unos sentados semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado,
pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Allí en el texto del Apocalipsis, la imagen de la siega o de la cosecha es primordialmente una imagen de juicio, como recordarán qué es lo que se hace con el fruto cosechado, que es el exprimir su sangre y esa sangre llenándolo todo. Tazizania, la cizaña para ser quemada y el grano para ser guardado en el granero, no es la primera vez en Mateo que tenemos esta imagen, sino que Jesús está recogiendo el lenguaje también apocalíptico que el mismo Juan el Bautista había utilizado en su predicación. Mateo 3, 10 capítulos antes, Juan había dicho: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Lenguaje, como decíamos, apocalíptico de separación de paja y trigo que Juan el Bautista anuncia con respecto a lo que vendría a ser Cristo, el Mesías, y que forma parte realmente de la expectativa y en parte de la expectativa aparentemente no satisfecha en el ministerio de Jesús, por el que Jesús mismo cuenta la parábola que tenemos en este domingo. Versículo 38, hablando del campo como el mundo, la decodificación de esta imagen de campo en términos de mundo, así como el mismo Pablo lo pone en 1 Corintios 3 al hablar acerca de la tarea apostólica y misionera. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es decir, el terreno y el campo es de Él. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Buena semilla, o los hijos del reino como buena semilla, los hijos del maligno como semilla mala, lenguaje bautismal que el apóstol Juan utiliza en su carta, casi conectando ahora la cuestión de siembra no tanto como con la del edificio, como terminó haciéndolo Pablo en 1 Corintios 3, sino ahora la cuestión de la siembra conectándola con la de la familia de Dios, el sperma, la semilla botánica que también es para engendrar hijos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos del maligno, todavía tenemos esta referencia en Juan, en el Evangelio de Juan, en boca de Jesús, aquí cuando él interpela a los líderes religiosos que se jactaban de su filiación de Abraham o su estirpe de Abraham, incluso no creyendo en el Mesías. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
La siguiente imagen de o no imagen, sino el concepto de la consumación de los tiempos, es un concepto que en Mateo lo tenemos repetido en varias instancias, referentes obviamente al fin del mundo. En Mateo 13, en los últimos versículos vamos a tener la misma frase básicamente con la parábola de la red. Mateo 24, en la pregunta de los discípulos de cuándo va a ser la consumación de los tiempos o el fin del siglo, aquí como traduce Reina Valera, y Mateo 28, la gran promesa del resucitado a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos la misma expresión de sintele y aionos, perdón. La imagen también de fin de los tiempos del Hijo del Hombre enviando a sus ángeles para la recolección es la que tenemos en el pequeño Apocalipsis de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La recolección como separación lo tenemos en el siguiente capítulo de Mateo, capítulo 25, con la parábola de las ovejas y de las cabras, en la que el Hijo del Hombre enviará a los ángeles para separar unos y otros, ponerlos a su derecha y a la izquierda a cada uno. Y el referente o el nombre de poyuntas tenanomían que tenemos aquí en el versículo 41, hacedores de iniquidad, es el mismo lenguaje que Jesús utilizó advirtiendo contra los que simplemente por llamarlo Señor, Señor, pretenden entrar en el reino de los cielos, y el mismo lenguaje también que utiliza Juan en su carta: paz hopoion ten jamartían, todo el que hace pecado, cae tenanomían poye, y también la anomía, también la iniquidad, o la iniquidad hace. Cae jamartía, extinge anomía, y el pecado es la transgresión de la ley. El texto de Juan es útil especialmente para entender el referente de anomía o la carga de significado de anomía. El ser arrojado, versículo 42, ser arrojado en el horno de fuego, es el lenguaje tomado en realidad por Jesús del profeta Daniel, el lugar donde Daniel mismo fue a parar como consecuencia del edicto de Nabucodonosor, que todo aquel que habitaba en la ciudad debía postrarse y adorar a la imagen de Nabucodonosor. La imagen siguiente del lloro y el rechinar de dientes la repite Jesús también como advertencia contra la soberbia de los hijos de Abraham, diciendo que de otras partes van a venir y se van a sentar en el reino junto con los patriarcas, pero los hijos del reino serán echados fuera en las tinieblas, y así será. Aquí tenemos la misma frase: el lloro y el crujir de dientes. Otra frase más que tenemos aquí, ahora sí la final, con respecto a los justos, como brillando o iluminando como el sol, es la misma imagen que utiliza Mateo, el narrador, para describir al Jesús transfigurado. El mismo lenguaje también que tenemos en el Antiguo Testamento, el cierre del canto de Débora en el libro de Jueces, anuncia cómo los justos o cómo saldrá el sol sobre los justos, sobre los que aman a Yahvé. Y también el cierre del libro de Daniel, texto clásico para cuando muere algún buen cristiano o algún pastor, de estos, los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas
que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Tenemos la misma imagen entonces tomada así del Antiguo Testamento. Y como decíamos hace un momento, la frase final, no decíamos, habíamos hablado de la otra frase de Jesús. Jesús aquí nuevamente cierra con una frase que en Mateo no es nueva, lo tuvimos 2 capítulos atrás, cuando interpretó la figura de Juan el Bautista como la de Elías. Jeff Gibbs en su comentario hace bastante énfasis en que este desafío, el que tiene oídos para oír, oiga, es un desafío a creer en la palabra, el oír como marca propia de la fe, de la escucha confiante de la palabra, que Jesús lanza como desafío, así cuando lo que dice no es tan evidente y lo que dice, por lo tanto, es solamente confiable porque Él lo dice. Especialmente en nuestro texto me parece que tiene mucho sentido esto, el llamado a creerle a Jesús con la parábola que le está contando y con la decodificación especialmente que Él hace. Este domingo vamos a tener textos en el trienal bien relevantes para el tema de nuestro texto, Isaías 44 y Salmos 119 en una porción, y Romanos 8, ahí dejo solo una síntesis del contenido de estos grandes textos que acompañan a Mateo 13, como digo, totalmente relevantes para el tema de la iglesia oculta bajo la cruz especialmente. Bien, no sé si hay comentarios o preguntas hasta aquí, hermanos. Están abierto el micrófono para el que quiera. Tengo una pregunta, Beto. En estos textos, en los textos, en la parábola de la semana pasada, hay repercusiones sobre la doctrina de elección, en que especialmente la semana pasada evitamos, ¿no? Ellos saltaron los versículos más difíciles, ¿no? Y entiendo que este es un estudio exegético, pero ¿cómo podemos tratar a la doctrina de elección por este texto? Porque es algo que encuentro aquí entre nuestra gente nueva aquí, especialmente nuestro entendimiento de elección, que es un poco difícil, ¿no? Hay una tensión. ¿Cómo pensás sería posible aplicar ese texto a esta doctrina? Tal vez uno me parece que tiene que realmente cuestionarse si es una parábola, particularmente esta, una parábola propia para abordar el tema de la doctrina de la elección. Sí, obviamente el lugar de la doctrina en lo que llamamos analogía de la fe, el lugar de la doctrina al que pertenece un texto hace una gran diferencia, y es tal vez un principio hermenéutico muy nuestro, ¿no? La apología especialmente hace todo un argumento muy fuerte y muy válido, y realmente forma parte de nuestro abordaje a los textos. Entonces, me parece que uno tiene que, en este caso, o en un caso como este, realmente hacerse la pregunta más básica todavía de si es propio pensar la doctrina de la elección en torno a este texto, o mejor dicho al revés, ubicar la discusión de nuestro texto en el marco de la doctrina de la elección. Tal vez, ahora tal vez vuelvo, James, a tu pregunta solo al ver un poco la estructura del texto para poner un énfasis o marcar el énfasis que Gibbs, me parece convincente lo que Gibbs, el comentarista de CPH, hace sobre dónde
donde los padres, por ejemplo, los padres de la iglesia antigua especialmente, han puesto el énfasis, y donde la parábola evidentemente está teniendo sus énfasis, que de hecho son dos lugares realmente, ¿no? Como ahí, entonces, tal vez vuelvo un poquito al punto que estás planteando, James, que me parece que es un buen tema, por lo menos para verbalizar este principio totalmente bíblico y válido que estábamos recién mencionando de Melanchthon, ¿no? En la apología. No todo texto pertenece a cualquier doctrina, sino que hay textos que por naturaleza le pertenecen a un locus de la doctrina, y ubicarlo en otro locus normalmente produce conflicto, y puede producir el conflicto incluso de conciencia, como por ejemplo utilizar esta separación entre paja y trigo, o entre un grano que produce por 60, o otro por 30, otro por 100, en el marco de la doctrina de la predestinación, para separar clases de humanidades, ¿no es cierto? Ahí volvemos un poquito entonces, tal vez antes vemos el lugar de nuestro texto dentro del discurso de Mateo, para después abrir un poquito al texto mismo en su estructura. Recordamos, Mateo tiene, como todos los evangelios, estas dos grandes secciones: el ministerio de Jesús en el norte, el ministerio de Jesús en el sur, en Jerusalén en la última semana. Esto marca las grandes partes, a grandes rasgos, pero Mateo tiene esta otra sección inicial, que es la de la preparación, la infancia, en la que a Jesús se lo identifica como hijo de David e hijo de Dios en el Evangelio de Mateo especialmente. El ministerio en Galilea tiene dos secciones: la apertura del reino hasta el capítulo 11, justo unos capítulos atrás. Lo vemos a Jesús haciendo esta multiplicidad de milagros, para luego avanzar el narrador hacia el tema dramático del rechazo de parte de Israel al Mesías de Dios, o al Hijo de Dios. Esto moviliza la narrativa hacia entonces la tercera sección del Evangelio, el ministerio en Jerusalén, donde sucede esta subida hacia Jerusalén, Jesús anunciando que va a Jerusalén para morir, y llegando finalmente a Jerusalén, y la narrativa de la pasión, muerte y resurrección en los últimos 7, 8 capítulos. Recordamos que una característica propia de Mateo es que él no solamente narra, sino que acompaña la tensión de la trama y el conflicto de la trama con bloques discursivos, 5 bloques discursivos, como recordaremos, los dos grandes bloques primeros que enmarcan la sección inicial del ministerio de Jesús en Galilea, con el Sermón del Monte y la instrucción para el oficio de los 12, y nuestro texto, Parábolas del Reino, en el corazón de esta segunda sección del ministerio en Galilea, llamativamente y particularmente ligada con el tema del rechazo que Israel está haciendo hacia el Mesías. Y las últimas dos secciones también, dos grandes bloques también marcados, signados con bloques discursivos: la instrucción para la vida de la iglesia en el anteúltimo gran bloque narrativo, y el discurso apocalíptico de 24-25 en la última semana del texto. Así que estamos en el tercero de los 5 bloques discursivos, en el corazón de alguna forma del Evangelio, o más que corazón del Evangelio, en el medio del Evangelio, sí en el corazón de esta segunda sección. Las parábolas son pronunciadas a propósito del repudio que Israel está haciendo del Mesías. Y como Jesús mismo lo explica, recordamos en la cita de Isaías, las parábolas son dichas y son contadas al público, a las multitudes, precisamente como marca de juicio contra Israel, lo que no sucede con los discípulos, sorprendidos porque Jesús les hablaba todo en parábolas a las multitudes, y beneficiarios de la decodificación y explicación de las parábolas.
Así el capítulo 13 dice, Gibbs básicamente tiene como dos grandes bloques, toda una sección de discursos para las multitudes y toda una sección de discursos para los discípulos. No tenemos puro parábolas, pero sí la mayoría de parábolas, ¿no? En estos dos bloques. En los primeros tenemos 4 parábolas, la del sembrador, la nuestra, la semilla de mostaza y la levadura, y en la siguiente sección, o en lo que pasa de puertas adentro, sí tenemos 3 parábolas también, la del tesoro escondido, el comerciante de perlas y la parábola de la red, pero tenemos mucho de explicación, primero del porqué de las parábolas, también del sembrador, la explicación de la parábola del sembrador y la de nuestro texto. Como digo, Gibbs marca esta diferencia y hace todo un argumento en base a esto. De hecho, esta fue su tesis de maestría para Jeff Gibbs, el comentarista de CPH. Él hace todo un argumento en base a la distinción entre un auditorio y el otro. La multitud que lo estaba rechazando a Jesús y los discípulos que creían en él aunque no entendían nada, o entendían casi tanto como la misma multitud, pero creían. Esta diferencia de incredulidad, fe o rechazo y seguimiento marca una diferencia en el contenido y en el propósito del discurso para la multitud por un lado y el discurso para los discípulos por el otro. A la multitud, y notemos el contenido de las parábolas que tenemos allí, casi todas ellas giran en torno al tema de la advertencia contra la pretensión de Israel de ver con los ojos de la carne claramente que Jesús es el Mesías, con sus demostraciones o con su verificación por medio de señales, y también advertencia contra el escándalo por la humildad del reino, especialmente las últimas 2 parábolas que tenemos allí, semilla de mostaza y levadura, tienen este gran énfasis en cuidado con ofenderse y rechazarme por causa de la humillación mía, o de la humildad con la que el reino está apareciendo entre ustedes. El tema de los discursos para los discípulos muestra realmente ser un poco más evangélico. No es la advertencia contra un Israel que los rechaza, sino un consuelo contra discípulos que estaban viéndose arrojados igualmente al desafío de creer, pero no ver lo que estaba pasando. Un consuelo contra la desesperación y el temor por el reino, porque el reino realmente esté llegando o porque el reino se haya implantado y exista en medio de ellos. Especialmente la iglesia de Mateo recibe aquí un gran consuelo en esos términos del consuelo por el temor por el reino y por la suerte del reino tan oculta bajo la cruz y bajo la miseria de la humanidad. Este domingo los textos que indica el leccionario pertenecen uno a un lado y otro al otro. La parábola y la explicación de la parábola, en realidad con destinatarios diferentes. Me parece que todo este argumento esto no es idéntico a lo que plantea Gibbs, pero más o menos un punto que trae Gibbs sobre la distinción de auditorios y la distinción de tonos o de propósitos de cada bloque en Mateo 13, personalmente concuerdo con lo que él plantea y me parece que justo marca funciones importantes de nuestro texto para la predicación. La advertencia contra la pretensión y el escándalo por la humildad del reino, y el consuelo para la iglesia contra la desesperación y el temor por el reino de Dios. Ahora sí, entonces tenemos estas 2 secciones, la parábola en sí y la explicación con esta estructura obvia por lo que hemos leído recién. Las 2 siembras tenemos en la parábola, seguida luego del diálogo entre el amo y sus siervos. Ese diálogo tiene como 2 partes también, la aclaración de qué pasó, por qué es que apareció la cizaña, y la decisión del amo de no levantar todavía la cizaña, sino que esperar hasta el tiempo de la cosecha. Luego en la explicación tenemos entonces
el pedido de los discípulos, y a esto le sigue la explicación propiamente dicha en dos partes también. Versículos 37 al 39, el vocabulario para decodificar las parábolas, casi un diccionario que Jesús pone allí, como recordarán, el campo es el mundo, el que siembra la semilla, la buena semilla es el Hijo del Hombre, el que siembra la mala es el diablo. Es casi, como decimos, una especie de diccionario para la parábola. A lo que sigue entonces en los últimos versículos con este pequeño apocalipsis de versículos 40 al 43, en el que Jesús describe cómo en la consumación de los tiempos se va a resolver el problema que se plantea en la misma parábola. Los comentaristas modernos especialmente, y quizá el más enfático de ellos es Ulrich Lutz, un comentarista alemán. Él dice, noten que el énfasis que pone Jesús en la parábola es definitivamente diferente al que Mateo pone en la explicación. Obviamente todo esto los comentaristas liberales y modernos lo utilizan como argumento para decir Jesús contó una parábola que significaba una cosa y Mateo le dio una interpretación totalmente diferente. Pero es cierto realmente que los énfasis muestran ser diferentes. La parábola pone un gran énfasis incluso en espacio de la parábola misma, en cantidad de tinta que dedica Mateo en la parábola, pone el énfasis en esta decisión de él todavía no separar paja de trigo. Mientras que la explicación de la parábola tiene un fuerte énfasis en explicar cómo es que la consumación del tiempo va a resolver el problema y cómo efectivamente sí se va a separar cizaña de trigo con lo que esto les traiga a cada uno en términos de destino. Esto realmente me parece que es cierto, los énfasis son diferentes. Ahora, volviendo al tema de la predestinación, por ejemplo, de la lectura del texto a la luz de la doctrina de la predestinación, o a la luz también ligado con la doctrina de la predestinación, la posibilidad de caer y de, por ejemplo, ser trigo y volverme cizaña, ha sido realmente un gran tema de discusión entre los padres de la Iglesia, especialmente del siglo IV. Jerónimo, Crisóstomo, San Agustín, grandes exégetas, pero que pusieron un gran énfasis en lo que podríamos decir la separación y la dinámica de la vida espiritual de uno en términos de las dos categorías, de cizaña o trigo. Gibbs señala que el énfasis de la parábola y de la explicación no es nada de eso. El énfasis no está puesto en la pregunta de ¿qué soy yo? ¿Cizaña o trigo? No es ese, simplemente no es el propósito ni el punto por el que Jesús está pronunciando la parábola, ni por el que él explica y con el que él explica la parábola a sus discípulos. Como habíamos indicado anteriormente con estos cuadros de la advertencia contra la pretensión y el consuelo contra la desesperación, me parece que algo sumamente correspondiente está sucediendo aquí en cada parte del texto para el domingo. La parábola, con su énfasis en la decisión del amo de esperar a separar el trigo de la cizaña en el día de la cosecha, es una gran advertencia contra la pretensión, especialmente que Israel tenía, y contra el escándalo por la humildad del reino oculto bajo la cruz y bajo una multitud de impíos, como dice la apología. Mientras que la explicación tiene su énfasis otra vez, no en discernir o en que uno se pregunte qué soy yo al fin y al cabo, soy una cosa o la otra, o cómo pasar de un bando al otro, o será que
¿será que puedo pasar y saltarme siendo cizaña, puedo transformarme en trigo? No está allí puesto el énfasis de Jesús mismo, sino que está puesto en ese pequeño apocalipsis, especialmente en el que Él consuela a los suyos contra la desesperación o contra el temor por el devenir del reino o la subsistencia del reino que vive en medio de la cizaña y que está inundado como trigo de tanta cizaña a la vuelta. Jesús entonces pone la mira de sus discípulos en cómo el día final sí va a ser un día en el que Él mismo va a resolver esto y en el que Él va a marcar esa separación, ¿no? Entonces, me parece que más que echarnos luz sobre la doctrina de la predestinación, creo que el texto, me parece que uno tiene que preguntarse entonces si el texto es un texto propio para esto y la doctrina es una doctrina propia para nuestro texto. Personalmente creo que la respuesta es no, no se pertenecen uno al otro, sino que tenemos otros textos que sí abordan la doctrina, ¿no? Abordar la doctrina de la predestinación desde un texto como el nuestro muy posiblemente nos llevaría a la duda que tal vez uno teme por su auditorio, ¿no? De decir, bueno, tal vez nuestra gente está preguntándose, bueno, ¿qué soy? O vaya a saber si Dios no me hizo cizaña desde la eternidad. Bueno, quizá uno pastoralmente lo que tiene que hacer es justamente sacarlos del desenfoque hermenéutico para poner la cabeza de ellos donde Jesús mismo está invirtiendo tinta, en la advertencia contra la pretensión nuestra de ya emitir el juicio final en separación de trigo y cizaña, y en el consuelo para la iglesia que teme si el reino está entre nosotros por causa de la multitud de pecados que tenemos en mí mismo, en mi entorno, en la comunidad o con la que la iglesia está rodeada, ¿no es cierto? Bien, no sé si sirve de algo, James, esto o no, o si hay alguna, tal vez, consideración más sobre la pregunta tuya. Está bien, gracias. Está bien, no, Bueno, voy a decirles, no, por decirles, el profesor Sí. Bustamante dijo que no, no existe que no está permitido. entonces no estoy evitando el tema, ¿no? Seguro. Échame la culpa a mí. Bien, avanzamos si quieren, hermanos, a menos que haya comentarios o preguntas. Si no hay, avanzamos entonces con... a ver. Aquí en el chat hay algo. Tengo, pero quizá después te responda. Muy bien. Vamos con una... A pasar ahora sí un poco más a lo que llamamos analogía de la fe. Beto, Sí, perdón, que corte. adelante, Esdras. Estaba pensando o analizando un poco con lo que estás comentando. Es interesante que Jesús no habla acerca del crecimiento de la planta en sí. Solo habla de la siembra y ya casi el tiempo de la cosecha, ¿no? Y no habla del crecimiento. Y creo que esa es una cuestión que la parábola no nos lo dice, o Jesús no nos lo explica, sino explica nuevamente ya el tiempo final, como bien dijiste anteriormente, ¿no? Y me lleva a pensar precisamente lo que vienes comentando acerca de la pretensión nuestra de querer averiguar en qué bando estamos, ¿no? Porque si nosotros supiéramos en el crecimiento qué somos, obviamente ya ahí ya marcamos nuestro rumbo, ¿no? Pero la misericordia de Dios es más grande y su amor es más grande, que lo deja todo para el final. Y pienso que es un buen dato este.
Sí, obviamente no para incertidumbre en el presente, dejando de lado esta parábola y volviendo y concentrándonos en el tema de la predestinación y la pregunta legítima de, y bueno, y qué sé yo, cómo saber qué soy y si estoy de un lado o del otro. No, otra vez, no con respecto a esta parábola, sino con respecto al tema de la predestinación. Igualmente Dios no es que patea algún tipo de certeza con respecto a mi salvación para el día final, cuando ahí nos enteremos por primera vez y al final yo estaba en el infierno y no lo sabía, sino que así como la fórmula de Concordia, artículo 11 lo pone en claro, tenemos promesas claras y una exposición totalmente clara sobre la doctrina de la predestinación o de la elección eterna de Dios, sobre textos que hablan o que abordan particularmente el tema. Así en la fórmula no tenemos esta discusión de, bueno, hay textos que no lo abordan, hay textos que sí lo abordan. Eso quizás es una regla hermenéutica que, como decía, la apología tal vez lo pone más en claro, justamente por discutir con Roma sobre el uso de los textos. Pero la fórmula sí nos pone una gran cantidad de textos en el artículo 11 que nos afirman y nos hacen poner la mira donde tenemos no un signo de pregunta para el presente, sino una gran certeza por las promesas evangélicas que tenemos. El haber sido llamados por la voz del Evangelio, el ser guardados en esa palabra, es la gran afirmación y la gran verificación de la fe, en la que la iglesia tiene que descansar realmente y no con signos de pregunta para decir, bueno, el día de mañana esto se sabrá si era así o no era así, ¿no es cierto? El punto en sí es que esta parábola simplemente no aborda la cuestión de predestinación, a lo que nosotros discutimos a la hora de hablar sobre la predestinación. Sí aborda el tema de las ansias con respecto a la separación, de las ansias con respecto a la manifestación de los hijos de Dios, como el texto de la epístola va a decirlo en Romanos 8, que ha sido guardado sí para el día final. Entonces, aquí básicamente en términos, otra vez ahora, de analogía de la fe, tenemos fuertemente una cuestión de teología de la cruz. En la pantalla tenemos marcos que Robert Kolb indica que en la exégesis de Lutero mismo de los textos normalmente son marcos conceptuales fundamentales. No siempre Lutero usa todos, sino que hay veces que Lutero utiliza un marco hermenéutico u otro marco hermenéutico, pero estos son los que normalmente están sobre la mesa o en la caja de herramientas de la exégesis de Lutero, del escritorio de Lutero. Y nuestro texto, sin duda, que tiene que ser discernido en términos de teología de la gloria versus teología de la cruz. La pretensión de la manifestación de la gloria final de la iglesia en la hora en la que todavía no ha llegado el fin es obviamente una pretensión inapropiada. La iglesia está bajo la cruz en este tiempo y ha de esperar esa manifestación, ha de esperar la manifestación de esa gloria para el día en el que Él la traiga realmente, ¿no? Pero no vamos a concentrarnos en estas categorías. Otra forma, esta aproximación de tomar marcos conceptuales, así como los que caracterizan la exégesis de Lutero, sería una buena forma para abordar la analogía de la fe, ubicar en cuál de estos marcos quizá podemos discutir a nuestro texto en forma productiva y válida y explorar entonces esos marcos para traer luz a nuestro texto. Otro abordaje diferente es no el de los marcos interpretativos, sino el del lugar de la doctrina, o lo que se podría decir el método de Lotzi en la ortodoxia luterana. El lugar de la doctrina es tomar un
cuerpo de doctrina como es el Catecismo Menor o como es la Confesión de Augsburgo en los primeros artículos, e identificar a cuál de estos grandes artículos pertenece por naturaleza o por derecho propio mi texto. Identificando ese lugar de la doctrina, entonces entro en esos textos para ver cómo echan luz a la comprensión de mi texto en particular, ¿no es cierto? Obviamente el tema de la doctrina de la Iglesia es un tema fundamental en nuestro texto y yo creo que es el tema desde un punto de vista dogmático o doctrinal. De modo que el tercer artículo del credo es quizá el lugar propio para ubicar a nuestro texto y echar una mirada desde el mismo catecismo y especialmente desde los textos que el catecismo trae y el catecismo mayor trae para la comprensión de qué es la Iglesia, qué es lo que pasa con la Iglesia y cómo nuestro texto interactúa con la doctrina de la Iglesia particularmente. Quizá el Padre Nuestro, venga a nos tu reino, obviamente es otro gran lugar de la doctrina, ¿no? Igual quería ir a otro cuerpo de doctrina. Los primeros artículos de la Confesión de Augsburgo decía, también nos presenta un esquema bastante amplio de la doctrina bíblica y de hecho las confesiones nos llevan en el uso de nuestro texto Mateo 13 al artículo 7 de la Apología. 2 veces nuestro texto es citado en la Apología, artículo 7, la Apología que explica y defiende lo que confesamos en artículo 7 de la Confesión de Augsburgo. No vamos a leer ahora en el video, pero lo dejamos ahí en pantalla, a los textos clásicos y conocidos por nosotros de la Confesión. Artículo 7, sobre qué es la Iglesia y qué es lo que constituye su unidad propia, y sobre titulada así, qué es la Iglesia, pero especialmente sobre la función propia de los sacramentos y eficacia propia de los sacramentos, pese a la multitud de falsos cristianos, hipócritas y pecadores que permanecen todavía entre nosotros, entre los piadosos. Artículo 8 obviamente muestra por su propio lenguaje tener una resonancia con nuestro texto de las parábolas o de la parábola de la cizaña, y la condena contra los donatistas que hacemos como luteranos es quizá la condena más apropiada para el error de interpretación o el error doctrinal que está siendo abordado por nuestro texto. Recordamos los donatistas como cismáticos fueron aquellos seguidores del obispo de Cartago, Donato, un tiempo antes de San Agustín, y que terminaron cosechando gran parte de la iglesia del norte de África. Los donatistas eran rigoristas, es decir, ellos creían que la pureza moral, especialmente de los obispos y de los ministros, hacía a la santidad de la iglesia y constituía la verdadera santidad de la iglesia. Es decir, si la iglesia era santa por causa de la falta de pecados en los ministros. Por lo tanto, aquellos ministros que en el tiempo de la gran persecución habían apostatado de la fe, habían corrompido, no solamente se habían corrompido ellos, sino corrompían a la iglesia y a los mismos sacramentos. De modo que haber sido bautizado por un obispo apóstata era estar fuera de la iglesia para los donatistas. San Agustín condena y demuestra la herejía del donatismo, de los donatistas, y aquí, Confesión de Augsburgo 8, especialmente afirma la verdad bíblica y condena el error particularmente contra los donatistas. Juan Pablo, ¿tú querías comentar algo? Sí, gracias. Aprovechando, sí, voy a hacer la pregunta porque después quizás no pueda hacerlo. Perdón, quizás lo respondieron ya, disculpen la tardanza. Es simplemente este concepto que
San Agustín plantea la teología a partir de la primera sección de la parábola, y él habla de tolerancia. Él dice en el comentario, dice, tolerad a los que son así. No sé si es una cuestión de traducción o no, pero hay una diferencia un poco grande entre lo que es la paciencia y la tolerancia, ¿no? Políticamente hoy se habla mucho de tolerancia. Este es como el gran concepto que comienza a desarrollarse con la libertad religiosa en la época de la Reforma, o paralelamente hay varios escritos sobre la tolerancia en aquella época. Y hay una gran distinción porque se habla después de la intolerancia, y esto genera un montón de conflictos, ¿no? Sase decía que este es el nuevo tirano, ¿no?, de las iglesias, que todo se habla de tolerancia, ¿no? No sé si el traductor incorpora a San Agustín y traduce tolerancia en el comentario que él tiene, pero noto una gran diferencia entre lo que habla de tolerancia y paciencia, ¿no? Como dos conceptos que son un poco diferentes, porque hoy la tolerancia tiene como un carácter político y en pro de progresismo, ¿no? Que es de este pensamiento centrado en el humanismo para poder defender posturas sobre el aborto o alguna otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Notas como alguna diferencia o tiene una diferencia bíblica la palabra tolerancia? Porque en el texto no está, ¿no? Dice, dejen. Sí. Sí, yo no sé si el problema es la palabra tolerancia en sí, o mejor dicho, si la traducción de San Agustín es correcta o no, no lo sé. Habría que chequear eso. Incluso si San Agustín habló de tolerancia, no habló de tolerancia con la carga politizada cargada de ideología feminista y liberal con la que nosotros estamos escuchando el uso del término tolerancia, ¿no? Entonces tal vez esa diferencia entre tolerancia y paciencia, fue el término que usaste, Juan Pablo, es bueno, es apropiado, pero particularmente por la desfiguración del término tolerancia de nuestro contexto secularizado, ¿no es cierto? El término tolerancia, como bien decís, en nuestras sociedades se transformó en una bandera para decir nadie tiene derecho a decir que yo estoy equivocado en algo o que yo puedo tener algún tipo de error o que alguien tenga que disciplinarme a mí o reprenderme a mí. Pero obviamente no es un concepto ni bíblico, ni tampoco es un concepto coherente con la afirmación de la disciplina eclesiástica que San Agustín sí hacía. Él, sin duda, que como decía recién, si utilizó un término que está bien traducido como tolerancia, no lo utilizó en el sentido de poner una especie o interceptar la posibilidad de la disciplina eclesiástica, que también incluye la excomunión, por ejemplo, ¿no? Y uno diría, bueno, pero entonces va casi contra la misma parábola ese tipo de conceptos, ¿no es cierto? Después tengo alguna nota mía sobre esto, pero personalmente bueno, parece que me defiendo de preguntas complicadas sobre el texto diciendo el texto no habla de eso, sobre elección eterna ni sobre excomunión tampoco. En parte también me parece que se aplica aquí. El texto en sí, en principio, no es que va a la excomunión propiamente ni al tema de la disciplina, sino especialmente al ¿cómo ponerlos? Bueno, lo que había traído recién como grandes énfasis de nuestro texto para el domingo. Censura la pretensión sobre Cristo mismo de que Él manifieste la gloria de la iglesia hoy, ya. Y censura, o mejor dicho, consuelo contra la desesperación de la iglesia que cree que está perdida o que cree que Cristo ha abandonado a la iglesia por causa de la muchedumbre de malvados o de impíos o por la propia pecaminosidad en medio de este mundo caído.
La iglesia marcada por el pecado tantas veces atraviesa la tentación y el conflicto de conciencia de decir, dejamos de ser iglesia y ya no somos iglesia por causa de nuestra falta de pureza, de falta de perfección moral. Entonces sus propios pecados se imponen sobre la realidad escatológica del reino de Dios en el mundo, como el que Cristo mismo está inaugurando. Personalmente creo que la parábola aborda ambos problemas, con ley contra la pretensión farisaica de ya manifestar la luz radiante de la gloria de la iglesia, y contra la desesperación de la iglesia tentada y golpeada por sus propias carnes de descreer en la potencia con la que Cristo actúa y realiza su reino en medio nuestro, pese a nosotros o pese a nuestras debilidades, ¿no es cierto? Pero igual tengo ahí después algún comentario sobre el tema de disciplina eclesiástica. Solo dejo allí algunos párrafos claves, me parece. En realidad, Apología 7, 8, todo entero es un texto fantástico para utilizarlo como marco interpretativo para nuestro texto y para la predicación y enseñanza de este domingo. ¿Qué hace a la iglesia realmente? ¿Qué constituye a la iglesia como iglesia realmente? Frente a los donatistas, que creían que era la santidad y la pureza moral de los ministros, o frente a Roma, que pretendía que era el rito romano y la sujeción a la autoridad externa del Papa de Roma, la apología vuelve al concepto propiamente bíblico diciendo la iglesia propiamente dicha es una comunidad, no está formada por factores externos, sino que es la comunidad de fe y del Espíritu Santo en los corazones, aunque posee señales externas, como la palabra, la doctrina pura predicada y la administración de los sacramentos de acuerdo al Evangelio. Artículo 17, el mismo artículo en párrafos 17, 19 son los párrafos en los que nuestro texto de la parábola está siendo traído, Mateo 13, y párrafo 9 me parece que es un texto bien apropiado y precioso para la iglesia en medio de sus tentaciones. Vemos un sinfín de peligros que amenazan con arruinar a la iglesia, y en la iglesia misma es infinita la muchedumbre de impíos que la oprimen. Por lo cual, para que no desesperemos, sino que sepamos que a pesar de todo la iglesia habrá de perdurar, y para que sepamos también que por grande que sea la multitud de impíos, la iglesia existe y Cristo le concede lo que le prometió: perdonar sus pecados, escucharla, conceder el Espíritu Santo. Para que sepamos todo esto, aquel artículo del símbolo, la comunión de los santos, nos da este rico consuelo. Texto favorito de Sase, de hecho. Este era el texto favorito de las confesiones para Sase, y realmente es un texto precioso, precioso y totalmente apropiado para la predicación del Evangelio, especialmente en el domingo. Es una gran oportunidad para enseñar la doctrina de la Iglesia, especialmente en las categorías bíblicas que Walter esgrimió en varios de sus escritos sobre iglesia, en forma quizá clásica, Iglesia y Ministerio, con sus 9 tesis. La iglesia en sentido propio es la comunidad de los santos. Ningún no regenerado pertenece a la iglesia en sentido propio. La iglesia en sentido propio es invisible, por lo tanto. La iglesia en sentido propio es poseedora de todos los dones escatológicos de la salvación. La existencia de la iglesia en sentido propio puede ser igualmente reconocida con las marcas externas. La iglesia en sentido impropio se aplica también a iglesias visibles, externas y locales donde está la palabra y los sacramentos. No importa cuántos creyentes haya en las iglesias visibles. Acá está mal escrito.
Esto es, perdonen, no importa cuántos creyentes haya en las iglesias visibles, por causa de los creyentes, la iglesia visible tiene también la autoridad de Cristo. Esto ha sido el punto 7, un tema clave para Missouri en sus orígenes. Dios preserva la iglesia de los electos dentro de las iglesias imperfectas, pero hay que huir de congregaciones heterodoxas y afiliarse a congregaciones ortodoxas. El único requisito indispensable para la salvación es la comunión con la iglesia invisible. El artículo 8 aquí de Ley y Evangelio es, o la tesis 8 mejor dicho, es una pieza clave especialmente en términos de excomunión o de disciplina eclesiástica. Esa tolerancia es especialmente para no desesperar creyendo que la iglesia dejó de existir en medio nuestro por nuestra impiedad, sino seguir creyendo en la promesa del Señor de que donde su palabra y sus sacramentos son administrados, allí está Él en medio de ellos, contra todo mérito nuestro y pese a nosotros. No obstante esto, es necesario romper relación con aquellas comunidades heterodoxas, por el hecho que las comunidades que profesan falsa doctrina promueven la corrupción de la fe y la corrupción y la pérdida de la fe en última instancia. Dios puede hacer ese milagro contra natura de seguir sosteniendo iglesia invisible suya en medio de los turcos, pero no por esto entonces he de amoldarme y acostumbrarme a aquellas comunidades donde se enseña contra la doctrina propia, la doctrina sana. Necesito mamar leche pura y necesito alimentarme y afirmar a los míos en base a la doctrina pura y a los sacramentos propiamente administrados, porque es lo que Cristo mismo instituyó para vida del mundo. Entonces hace falta la disciplina, casi en tensión con todo este discurso más tendiente a la tolerancia del que está hablando la parábola. Dejo allí también algunas tesis del libro de Edmund Schlink. Él articula o organiza su tratamiento de la doctrina de la Iglesia en las confesiones luteranas en base a estos 10 tesis bastante interesantes. Él utiliza también el término tolerancia en la tesis 8. Puede ser que sea por su tendencia un poco liberal, puede que no lo sé. De todos modos, él afirma claramente, especialmente en la tesis 7, la necesidad y la función propia de la disciplina eclesiástica, que incluye la excomunión de herejes, de viciosos manifiestos y de aquellos que desprecian a los sacramentos. Así la Iglesia sí tiene la certeza de que estos no son de la Iglesia invisible y de hecho corromperían a las ovejas trayendo falsa doctrina o promoviendo falta de penitencia y desprecio por los medios que Cristo mismo instituyó. Solo algunos comentarios sueltos sobre el tema este de disciplina entonces, y el lugar que nuestro texto tiene frente al tema de la disciplina eclesiástica. Creo que no trata propiamente sobre la disciplina, pero de todos modos es un texto que sí quizá está más ligado con la cuestión de la disciplina que con la predestinación, por ejemplo, ¿no? La disciplina eclesiástica no es una opción para la Iglesia y su ministerio por causa de que es un mandato de Cristo mismo. Entonces, decir que nuestro texto aboga en contra del ejercicio de la disciplina, obviamente es estar poniendo un texto de Mateo 13, contra otro texto de Mateo 16. No, Cristo mismo mandó atar y desatar. Por lo tanto, la Iglesia no tiene opción de reducir esto y esta responsabilidad suya. La excomunión es una instancia dentro de la disciplina, pero es una instancia extrema. Y en los términos de Schlink mismo, es la realización anticipada del juicio final
aunque para evitar llegar a ese juicio final. Es decir, se excomulga al hereje, al impenitente y al que desprecia los medios de gracia como anticipo del juicio final o como ejecución anticipada del juicio final. No obstante, esto tiene el propósito misionero o misional de transformar a este excomulgado en objeto de la evangelización de la iglesia. Así como Mateo mismo lo pone en Mateo 18, considérenlo un pagano. Es decir, fuera de la iglesia, pero obviamente en los términos de Mateo 28, ese pagano, parte de ta etne, parte de las naciones, se vuelve objeto de la misericordia de la tarea evangelizadora de la iglesia. Está afuera, se lo pone afuera para que entonces él mismo no se confunda con a dónde está parado él. Hoy está parado fuera de la iglesia y fuera del reino, por lo que necesita arrepentimiento y volver a la iglesia, volver en penitencia a la iglesia a fin de ser parte de ella nuevamente. Mateo 13 no va obviamente entonces en contra de la institución de las llaves, sino en contra de otras cosas. Es decir, Mateo 13 no es versus Mateo 16 o 18. Mateo 13 va en contra de otro asunto y tiene otra agenda. Contra la pretensión quiliástica de perfeccionismo y contra la pretensión quiliástica de finalidad, es decir, que la iglesia emite el juicio final y después de esto el que es excomulgado ya no tiene posibilidades de entrar en el reino. No, la iglesia ha de vivir en penitencia y en espera, sabiendo que está en el todavía no. Y también Mateo 13 va contra la desesperación ante la debilidad y los escándalos de la iglesia. Entonces la iglesia debe vivir en la certeza y en el gozo, en los dones que siguen estando pese a las manchas que nosotros traemos y que el mundo pone sobre la iglesia por sus debilidades y caídas. Así que me parece que con respecto al tema de la disciplina, es una cuestión de agenda, de qué tiene por detrás en sus intenciones Jesús y Mateo. ¿Es poner en jaque y poner en dudas la responsabilidad de ejercer disciplina eclesiástica? No. Pone en dudas la pretensión de perfeccionismo a lo donatistas. Pone en dudas la pretensión de finalidad de juicio, que como que la iglesia hoy ya emite el juicio final y después no hay ya más chances de arrepentimiento y volver a la iglesia. Pone en dudas la desesperación de la carne que cree que nuestra debilidad elimina la iglesia donde la iglesia sigue estando, allí donde está la palabra y los sacramentos. Entonces, así como las confesiones luteranas ponen a la palabra y los sacramentos y no a nuestra moralidad como criterio para decir dónde está la iglesia, Mateo 13 sigue afirmando lo mismo. El reino sigue siendo inaugurado pese a estar tan oculto bajo la multitud de impíos. Él sigue a cargo, el oikodespotes, el amo de la viña, sigue en control de su propio cultivo y él va a entonces determinar cuándo va a mandar a los cosecheros para que hagan la división que corresponde y que la iglesia tantas veces por su ansiedad quisiera ya ejecutar hoy mismo para que se terminen los conflictos para la iglesia y los padecimientos de la iglesia. Solo como notas homiléticas, para la próxima, tal vez si tenemos tiempo, explico un poquito mejor esto, pero traía algunos aportes especialmente que en los últimos años un profesor de Fort Wayne, Benjamin Mais, ha traído como instrumento que el luteranismo histórico desde el tiempo de la Reforma y especialmente en la ortodoxia utilizó para pasar de exégesis a sermón. La ortodoxia habló de 5 usos salutíferos del texto.
que son tomados de 2 Timoteo 3, aquel texto de toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, o para enderezar, para instruir, y para, bueno, aquí agregan consolar, tomado de Romanos 15. Los padres de la ortodoxia utilizaban estos 5 usos para la hora del paso de la exégesis a la homilética, al sermón, y para planear entonces cuáles son los grandes énfasis para nuestro texto, para el texto de hoy. Decían básicamente lo siguiente: 1 y 5 siempre tienen que estar. El sermón tiene que enseñar doctrina. Y el sermón tiene que llevarnos finalmente a la consolación y afirmación de la iglesia. En el medio pueden pasar un montón de cosas, y tal vez pueden pasar los 5 usos, aunque no es lo quizá preferible, porque si no todos los sermones van a ser lo mismo. Esto no es en sí necesariamente una estructura del sermón, pero sí los elementos y las funciones que el sermón va a tener y los énfasis hacia los que yo voy a ir desde el púlpito. Voy a pasar de enseñar doctrina a, por ejemplo, corregir la impiedad que tantas veces tenemos dentro y con la que contradecimos la doctrina correcta, para finalmente entonces sí afirmar o consolar a la iglesia en la realidad confesada en la doctrina. Personalmente creo que en nuestro texto, como todo texto, entonces tiene que tener 1 y 5, perdón, nuestro sermón tiene que tener 1 y 5, y no podemos pasar de largo 4, porque me parece que es el gran énfasis que Jesús mismo está haciendo en la parábola y en la explicación. Corregir nuestra pretensión de perfeccionismo y también corregir nuestra desesperación por las debilidades, por la presencia de incredulidad o de hipócritas en medio de la iglesia. Él es el Señor del campo. Él tiene su trigo por el que vela y que cuida, y precisamente no manda a levantar todavía la cizaña, no sea cosa que arranque también junto con la cizaña el trigo. Por cuidado del mismo trigo, el Señor mantiene la realidad de la iglesia mixta, como la que vemos y tantas veces deploramos como que no debería suceder. Él decidió esta realidad para la iglesia en el todavía no, a fin de que esperemos y clamemos: Maranata, ven Señor Jesús, aquel día en el que tú sí distingas una cosa de la otra. Hermanos, ¿había alguno de ustedes que decía una cosita más cuando tengamos tiempo? Era yo nada más pero 2 comentarios, no sé si son útiles tampoco, pero en el libro de Sase sobre los donatistas me parece que es interesante el análisis que hace, porque abre la puerta a hacer un análisis de cómo la política eclesiástica terminaron en doctrina, ¿no? De cómo estaban tratando de impedir que los obispos vuelvan a sus lugares, y termina siendo una doctrina y genera como cierto error en la iglesia, ¿no? Me pareció fantástico, ¿no? Y noté también que la interpretación de todos estos textos usualmente son una puerta para hablar de otra cosa, ¿no? Por los comentaristas, ¿no? Así como el liberalismo toma el texto para hablar de la cultura, el liberalismo, a veces la exégesis habla de las realidades de la iglesia, ¿no? Entonces se va el trigo de la cizaña a la elección eterna, ¿no? Y este es como, ¿no? Sí. Y la última cosa, si mi hija me deja, es que tenemos material que vamos a enviar el domingo para aquellos que quieran. Yo sé que este curso no es para esto, pero es de Escuela Bíblica para Niños sobre estos énfasis, ¿no? Entonces, como un apoyo para ustedes que están aquí, si alguno quiere, voy a dejar mi WhatsApp en el chat y puede recibir el material por el WhatsApp para hacer actividades. Perfecto. Bienvenido, y gracias, Juan Pablo, por el trabajo que están haciendo así en Chile, realmente, en materiales de escuela bíblica bien nutridos, así que gracias por la tarea así también. Hermanos, gracias por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario más que quieran traer.
Estamos un poco pasados de tiempo y perdonen que siempre siempre se hace eterno el video. Pero bueno, esperemos que les sea útil igualmente. Si no hay comentarios, bueno, podemos por otras vías mantener la conversación. Vladi, ¿tú quieres comentar algo? No, solo iba a agradecer, pastor. Bueno, gracias a ustedes, hermanos, y que el Señor bendiga la predicación del domingo. Un abrazo para todos. Muchas gracias, pastor. Gracias. Adiós, hermanos. Gracias, pastor. Gracias por la Perfecto. explicación.